Muy buenos días a todas y todos. El día de hoy les damos la más cordial de las bienvenidas a este importante evento en el que se analizará desde una perspectiva de género las aportaciones de los modelos educativos para una formación que contribuya al respeto de los derechos humanos de las personas y la erradicación de la violencia de género, y con lo que se pretende tener los elementos para elaborar un diagnóstico nacional. Para dar inicio, damos la bienvenida a los integrantes del Presidium. Saludamos con gusto al licenciado Miguel Ernesto Pompa Corella, secretario de Gobierno del Estado de Sonora, en representación de la gobernadora del Estado, Claudia Pavlovich Arellano. Bienvenido. Asimismo, damos la bienvenida a la Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM, doctora Ángela Quiroga Quiroga. Saludamos con gusto a la maestra Rosa Wolpert, oficial de Educación de la Oficina de la UNESCO en México. Saludamos al profesor José Víctor Guerrero González, encargado de despacho de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. Saludamos al licenciado Francisco Gutiérrez Rodríguez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad del Estado de Sonora. De igual manera, saludamos con gusto a la maestra Blanca Luz Aldaña López, directora general del Instituto Sonorense de las Mujeres. Nos acompaña el licenciado Pedro Gabriel González Avilés, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. En representación del presidente del Congreso del Estado, diputado Rafael Buelna Clark, nos acompaña la diputada Lisette López Godínez. Bienvenida. De igual manera, esta mañana contamos con la presencia de subsecretarios, directores, dirigentes sindicales, funcionarios SEC, supervisores, jefes de sector y, por supuesto, mujeres. Todas ustedes, bienvenidas y bienvenidos. Vamos a iniciar con un mensaje por parte de la doctora Ángela Quiroga Quiroga, titular de CONAVIM, para que nos dirija un mensaje. Muy buenos días, tengan todos y todas ustedes. Saludo con mucho gusto al señor secretario de Gobierno del Estado de Sonora, al señor secretario de Educación, al presidente de la Comisión de Derechos Humanos, a la señora diputada, desde luego a mi muy querida Blanca y al presidente del Tribunal Superior de Justicia. Y de igual manera a todas y todos quienes hoy nos van a acompañar en este evento, que tiene una trascendencia muy importante, y quisiera detenerme un momentito en comentarles por qué. México tiene signados a nivel internacional convenios internacionales que nos obligan a llevar a cabo políticas públicas, en este caso en particular, para erradicar la violencia de género en contra de las mujeres. Son convenciones muy importantes. En el caso de una de ellas, en la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer, México acaba de ir hacia su sede para hacer la sustentación del Estado mexicano y rendir cuentas ante esta instancia internacional. Una de las recomendaciones que ha sido permanente de las expertas de CEDAW para el Estado mexicano tiene que ver con modificar los estereotipos de género, la cultura de discriminación hacia las mujeres y, por tanto, la violencia que se da en contra de ellas. En este momento, la administración actual a nivel federal está por concluir en los próximos meses. La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia obliga a la Secretaría de Gobernación, a través de la CONAVIM, a dejar hecho un diagnóstico nacional que permita a quienes tomarán la administración pública en los próximos meses arrancar de información válida, actualizada, y con ella elaborar su propio programa de trabajo en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia. En el cumplimiento de esta obligación nacional y el cumplimiento de nuestras obligaciones internacionales, desde la Secretaría de Gobernación hemos emprendido dos acciones
importantes para poder integrar este diagnóstico. Una de ellas se refiere a llevar a cabo una reflexión específica en 4 temas fundamentales: la procuración y administración de justicia, la educación, las políticas públicas que se están llevando a cabo para evitar la violencia contra las mujeres y la participación de los medios de comunicación en la erradicación de la violencia contra las mujeres. Este foro es el primer esfuerzo para integrar todo este documento que finalmente formará parte de la entrega-recepción que se deje a la nueva administración. Sonora será entonces la sede desde donde retomaremos las líneas de inquietudes más importantes que después deberán de retomarse a nivel nacional. Desde luego, desde la Secretaría de Gobernación, desde la Comisión y desde mi particular agradecimiento a la señora gobernadora del estado de Sonora por permitirnos y ayudarnos a llevar a cabo este evento. Sonora es un estado que ha sido permanentemente comprometido con la violencia de género. Recientemente recibimos de parte de la gobernadora el informe del Estado respecto del cumplimiento de las recomendaciones que la propia Secretaría de Gobernación había entregado al Estado. Esta acción, de nueva cuenta, hace patente el compromiso del Estado y el interés del Estado de Sonora por tener una política pública profunda, de largo plazo. El problema de la violencia contra las mujeres no puede atenderse desde la superficialidad. Todos los actos y acciones que hagamos que pretendan resolver el problema sin tener un diagnóstico profundo y sin ir a las causas de la violencia no tendrán ningún resultado y al contrario tendrán probablemente efectos contraproducentes. Lo que hoy vamos a hacer aquí será una reflexión profunda, inicial, de cuáles serán quizás los puntos que tendremos que seguir debatiendo en otros espacios y en otros foros. Pero no cabe duda que incorporar la fuerza que la educación tiene desde sus primeros inicios hasta la educación continua de las personas es una herramienta fundamental para modificar las conductas arraigadas de violencia contra la mujer. Recordemos todos nosotros, el delito que más sufre una mujer en México es el delito de lesiones, el lugar en donde lo sufre es su hogar y la persona quien es su agresor es su pareja. México comparte con el mundo un problema de violencia familiar muy importante. A nivel internacional se le considera un problema de salud social y yo comparto con ustedes que el segundo delito más importante en nuestro país es la violencia familiar. Esto solamente puede darse en una sociedad en donde existe una cultura de discriminación y donde existe una cultura en donde se entiende la superioridad del hombre sobre la mujer. Esto, desgraciadamente, en algunos casos, deriva en la muerte de la mujer, que es la expresión máxima de la violencia de género. Pero también tenemos problemas en el ámbito laboral, en el espacio público y, desde luego, en el espacio propiamente educativo. De verdad, señor secretario, envía a la señora gobernadora un gran agradecimiento y yo comparto con ustedes que la participación de todos los que estamos aquí será fundamental para enriquecer las conclusiones de este foro y llevarlo como un primer impulso hacia la Federación para que sea desde la educación y desde la cultura el trabajo más importante para erradicar la violencia contra las mujeres. Dejemos de especializarnos en atender víctimas y seamos mucho más eficientes en la prevención de la violencia. Muchísimas gracias a todos y a todas y esto será un gran éxito. Agradecemos el mensaje por parte de la doctora Ángela Quiroga, comisionada nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Muchas gracias. A continuación, tenemos la intervención por parte de la maestra Rosa Wolpert, oficial de Educación de la Oficina de la UNESCO en México.
Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, saludar a todos mis colegas del Presidium. Muchas gracias. Mucho gusto de compartir con ustedes este momento. La verdad es que estoy impresionada con la convocatoria, lo comentábamos ahorita, vi cómo se llenó, tuvieron que tener más sillas, estoy impresionada y a la vez, bueno, pues esto solamente nos muestra el interés genuino de las personas que están aquí por este tema, ¿no? Yo les traigo un saludo muy caluroso de la señora Nuria Sanz, la directora de la oficina en México, que en este momento no está, les manda sus saludos más cordiales y hubiera querido estar aquí, pero estaba en una reunión fuera del país. Y yo voy a hablar un poco más al rato de todo lo que tiene que decir la UNESCO sobre este tema. Desde luego el tema de género es una de las líneas prioritarias de toda la labor que realiza la organización, pero realmente celebro este foro porque nosotros aquí vamos a ver exactamente lo que estaba diciendo la doctora en el tema de la prevención. Vamos a ver cómo desde la educación en todos sus tipos y niveles educativos tiene algo que aportar para prevenir y para erradicar lo que es la violencia de género. Discutiremos un poco más a fondo en un ratito por qué se da, cómo se da, qué es lo que no nos permite avanzar en identificarlo, en reconocerlo, en admitirlo, en denunciarlo y después qué podemos hacer para que todo esto no suceda, ¿no? No me quiero extender porque es lo que vamos a ver en un ratito, solamente darles las gracias. Estoy feliz de estar aquí, hemos sido recibidas con mucha alegría, hemos sentido el calor de la gente de aquí, se los agradezco muchísimo y estamos aquí a sus órdenes. Gracias. Agradecemos el mensaje por parte de la maestra Rosa Wolpert, oficial de Educación de la Oficina de la UNESCO en México. A continuación escuchamos la intervención por parte del profesor José Víctor Guerrero González, encargado de despacho de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. Muy buenos días. Iba a decir a todas y a todos, pero mis compañeros congéneres deberán aceptar que los omita. Buenos días a todas. Para no meternos en problemas. Me da muchísimo gusto saludar a la doctora Ángela Quiroga, comisionada nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, CONAVIM. Bienvenida, doctora. Lo platicamos hace unos minutos en una sobremesa y le expresamos todo el compromiso que hay del gobierno del Estado y la instrucción, además del gobierno del Estado y de la gobernadora, para que este tema se atienda de forma prioritaria, transversal, como lo hemos venido haciendo en educación. Saludo con respeto también a nuestro amigo, el secretario de Gobierno. Miguel, muchísimas gracias por tu presencia. El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, nuestros compañeras y compañeros del Presidium, compañeros funcionarios del Gobierno del Estado, de la Secretaría de Educación y Cultura, de la Secretaría de Gobierno, organismos. Mirta, muchísimas gracias por tu presencia, una aliada de la educación. Los dirigentes sindicales, amigo Raimundo Lagarda, Antonio, muchísimas gracias, saludarte. Ramón, por ahí andas también, ya se nos quedó, y algunos otros que no alcanzo a visualizar. Muchas gracias y permítanme comentar algunos temas relacionados con este importante espacio que habrán de tener, que habrá de desarrollarse a lo largo del día. ¿Qué sabemos de la aportación de los modelos educativos y la formación para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia? Yo quiero empezar por una nota que le dije yo a la doctora Quiroga que íbamos a hacer un compromiso aquí. Y quiero pedirle al subsecretario, al maestro Onésimo, que trabajemos en el seno de la COEPES
para impulsar la profesionalización de modelos educativos en educación superior que ayuden a garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Hacemos el compromiso, doctora, de trabajarlo al interior de la Secretaría de Educación y Cultura, específicamente en educación superior, platicar con los rectores de las distintas universidades, de los institutos tecnológicos, de las universidades tecnológicas, para impulsar esta profesionalización de mecanismos que ayuden a garantizar una vida libre de violencia hacia las mujeres. Un compromiso que hicimos y estamos haciéndolo público aquí. En la sociedad actual y en la educación son numerosos y variados los aspectos sociales y culturales que influyen en nuestro comportamiento, derivando en concepciones tradicionales sobre los roles que se les atribuyen a los hombres y a las mujeres en la sociedad y que influyen notablemente en su forma de pensar y de vivir. En Sonora, de acuerdo con los datos publicados en el Programa Sectorial de Educación y Cultura 2016-2021, tenemos una cobertura por género que se observa en todos los niveles educativos, que es proporcional a la población, es decir, hay proporciones equitativas de la cobertura educativa, tanto para hombres como para mujeres. Sin embargo, reconocemos que todavía existen algunas desigualdades de género que laceran la dignidad de las mujeres. Desde el inicio del gobierno de Claudia Pavlovich, ha existido un firme compromiso que se ha manifestado en la elaboración de un programa de igualdad transversal que nos involucra a todas las secretarías del gobierno del Estado, a todos los funcionarios, a todos los colaboradores de este gobierno. No obstante, todavía tenemos muchos retos que aprender, muy importantes retos que atender y sortear. Combatir los estereotipos de género y desigualdades inherentes a la sociedad en la que nos desenvolvemos. En particular, trabajar de manera constante y permanente aquellas acciones de prevención, desde la educación básica hasta la educación superior, particularmente en el sector educativo. En la Secretaría de Educación y Cultura, con la creación de la Unidad de Igualdad de Género y en cumplimiento a los tratados internacionales y diversos ordenamientos estatales, promovemos el cambio de actitudes a favor de la igualdad, a favor del respeto de los derechos humanos, la no discriminación y la no violencia contra las mujeres. Llevamos a cabo campañas de sensibilización, de información y concientización en la comunidad educativa sobre los derechos de las mujeres, los tipos y violencias, la violencia que se genera contra las mujeres, todo esto con la finalidad de lograr una escuela incluyente, segura y que contribuya a mejorar la vida de las niñas, los niños y los adolescentes. Lo que se expondrá hoy aquí servirá, sin duda alguna, más allá de la realización de este foro en sí. Ayudará a forjar una sociedad más justa, igualitaria y de respeto para todas y todos. Con nuestro reconocimiento y los mejores deseos de que tengan una excelente jornada de trabajo, reitero a todas y a cada una de ustedes la bienvenida a este evento y les deseamos la mejor de las estancias en Sonora. Muchísimas gracias y que sea para bien de las mujeres de Sonora y de México.
Esta fue la intervención del profesor José Víctor Guerrero González, encargado de despacho de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. Muchas gracias. Momento de escuchar el mensaje inaugural por parte del licenciado Miguel Ernesto Pompa Corella, en representación de la gobernadora del Estado de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano. Muchísimas gracias. Me toca inaugurar estos importantes trabajos. Le he pedido permiso y autorización a la doctora Quiroga para que me dejen extenderme un poco más y poder dar lectura, que no es común que lo haga, pero dado el evento y la importancia que representa y la verdad que ha sido formativo hasta en lo personal todo esto que me ha tocado vivir con lo de la alerta de género, la solicitud, todo el trabajo que hemos hecho. Les digo yo de manera muy coloquial, nos han enseñado a los hombres a ser hombres con esto de la nueva masculinidad. Entonces la verdad sí les pediría un poco de paciencia, espero que sea para provecho también y no quedarme al margen. Y pues quiero empezar por darle los buenos días a todas y todos ustedes, aunque seamos la minoría ahorita en este salón. Como bien lo han dicho aquí, uno de los grandes desafíos para acceder a una vida libre de violencia está en los modelos con los que la sociedad reproduce valores, juicios y comportamientos, entre otros estándares culturales que forman parte de este panorama. Ya lo dijo Víctor, la educación formal sin duda es un componente fundamental. Por ello, y con el gusto de estar aquí con ustedes, reciban todas y todos ustedes la más cordial de las bienvenidas que les ofrece la señora gobernadora a través de mi conducto. Ella, como ustedes bien saben, ha dispuesto que el sistema estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres sea la realidad, el mecanismo interinstitucional que norma y diseñe la gestión pública transversal de erradicación de la violencia contra mujeres y niñas, con la coordinación ejecutiva del Instituto Sonorense de las Mujeres. Doctora Ángela Quiroga Quiroga, Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM, es un gusto, un estímulo importante su presencia en Sonora en estos trabajos. Al recibirla en Sonora, doctora Quiroga, reiteramos a usted que los trabajos para atender las recomendaciones de expertas y expertos para que en Sonora haya un marco completo de prevención y sanción de la violencia de género contra las mujeres, estamos sumamente agradecidos por todo el apoyo, y pocas ocasiones uno tiene la oportunidad de reconocer a funcionarias, como es su caso, que realmente están comprometidas no solamente con la responsabilidad que desempeñan, sino también, en este caso muy particular, con quienes comparte un género. La verdad, muchas gracias por todo el apoyo que nos ha brindado en esta tarea que nos han encomendado. Doctora Rosa Wolpert, oficial de educación de la Oficina de Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en México, agradecemos la valía de su apoyo y su presencia en Sonora en estas importantes tareas. Sea usted bienvenida a Sonora y le rogamos sea usted el conducto para informar a la doctora Nuria Sainz, quien es la directora y representante del UNESCO en México, que en Sonora estamos trabajando en las metas establecidas por la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible desde la enseñanza con enfoque de género, como ya lo pudo usted constatar en la voz de Víctor Guerrero. Maestra Rosario Nolasco Fonseca, coordinadora sectorial de desarrollo académico de la Subsecretaría de Educación Media Superior, bienvenida a Sonora. Al licenciado Francisco Gutiérrez Rodríguez, nuestro gran aliado, y a través de él también saludo aquí a nuestras compañeras magistradas, una de ellas recién estrenada como tal en su puesto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Siempre el Poder Judicial aquí en Sonora enarbolando las mejores causas para los y las sonorenses. Muchas gracias, señor presidente. A la diputada Lisette López Godínez, representante del Poder Legislativo, también un gran apoyo esta legislatura para todas las modificaciones que tuvimos que hacer, también recomendaciones que se nos hicieron y que se atendieron, todas ellas gracias por anteponer siempre el interés de los sonorenses por encima
de cualquier otro interés. Agradezco obviamente a Víctor y sus palabras y su compromiso, quien es el encargado de despacho en la Secretaría de Educación y Cultura, y obviamente no quiero dejar de reconocer al importante conjunto de organizaciones de la sociedad civil que nos acompañan. Hay aquí entre nosotros dos personas que quisiera mencionar. Una es el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que nos ha estado ayudando también muchísimo en estas tareas. Pedro, muchas gracias. Y si me permiten mencionar a alguien que me gustaría que la pudiéramos invitar también al Presidium, porque es una persona que desde que tuvo la responsabilidad ha sido de gran apoyo, y no pudiéramos haber obtenido nosotros los avances que hasta ahora hemos alcanzado sin el apoyo decidido, sin su compromiso que siempre ha buscado ella y mostrado, que es la vicefiscal en feminicidios. Aquí a Claudia Indira, por favor, para que pases aquí enfrente, Claudia, que también fue uno de los compromisos de la señora gobernadora. Compromiso que se ha cumplido a cabalidad, no solamente con el nombramiento de una persona muy comprometida con su función, sino también muy sensible en cuanto a la problemática. A los dirigentes, Raimundo, muchísimas gracias, Toño, muchas gracias, mi líder, y por ahí Ramoncito, y a todos. La verdad es una convocatoria, como bien lo decía la doctora, muy importante. Aquí no me gustaría dejar a nadie por fuera. Los elementos de seguridad pública que se han sumado, los de Fiscalía, los de la Secretaría de Educación, el Instituto Sonorense de la Mujer, todo su equipo, la Secretaría de Salud, todo el sistema educativo en nuestro estado. La verdad, a todas y todos ustedes, muchísimas gracias, porque juntos nos ha tocado tener que trabajar. Un examen de las responsabilidades gubernamentales que se establecen para atender la violencia es imperativo. Solamente así podremos para ofrecer un panorama sobre este importante cometido de una responsabilidad de Estado. Si ustedes me permiten, para iniciar, haría solamente unas breves reflexiones para destacar los aspectos formativos que influyen, sin duda, en el postulado de garantizar una vida libre de violencia a mujeres, adolescentes y niñas. ¿Con qué responsabilidad instrumental debemos acercarnos? ¿Con qué mirada debemos ver el fin último de una vida libre de violencia? Sabemos, por ejemplo, que las acciones para atender la violencia comprenden la atención a las víctimas, la asesoría jurídica y el tratamiento psicológico especializado y gratuito, y que favorezcan además su empoderamiento y reparen el daño causado por dicha violencia. Los modelos educativos, formativos y de capacitación deben pasar por el tamiz que el marco legal establece en estas acciones. Acciones como la inclusión de contenidos específicos en planes y programas de estudio, dinámicas para identificar casos de acoso, violencia y conductas que la favorezcan, y consejos prácticos en el qué hacer, a dónde acudir y cómo denunciar deben de ser atendidos, y foros como estos son los que contribuyen sin duda para lograr esos objetivos. No hay acciones efectivas para garantizar una vida libre de violencia si no contamos con un verdadero marco de acciones transversales, y para lograrlo en el sector público se requieren también acciones de formación que acompañen a la educación formal desde preescolar hasta la educación superior con perspectiva de género. Por eso me da tanto gusto el compromiso que acaba de hacer aquí Víctor Guerrero. En esta tarea transversal debemos considerar los servicios reeducativos integrales, que si bien no son atribución de la Secretaría de Educación, sí lo son cuanto que concebimos que forman un instrumento formativo en el que mucho puede aportar el sistema educativo con el desarrollo de capacidades institucionales. En educación, la educación formal y la reeducación de agresores comparten el eje común formativo para eliminar estereotipos de supremacía masculina y los patrones machistas que generan su violencia. Bien visto, este es un desafío mayúsculo para el que debemos considerar la intervención de modelos formativos y educativos integrales, desde los que el sistema estatal para prevenir, atender,
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres a través del Instituto Sonorense de las Mujeres comparte objetivos comunes. En el marco legal establece también la responsabilidad específica que incluye en el ámbito de la Procuración de Justicia y como parte de la sentencia. La condena al agresor tendría que ser que la condena al agresor deba participar en servicios reeducativos integrales, especializados y gratuitos. El diagnóstico de los modelos educativos y de formación para garantizar una vida libre de violencia debe de llevar a la consideración de la educación formal y la aceptación de nuevas rutas en las que la información y la concepción de la violencia fluye. El espacio escolar es sin duda un espacio privilegiado para hacerlo, y no es el único espacio en el que podemos y debemos intervenir. Los modelos educativos deben dar luz en la recuperación de experiencias como a que este magnífico foro prevé para hacer de esas experiencias formas específicas de intervención en las múltiples realidades sociales. Es decir, debemos educar para educar y luego, después de educar para educar, abordar el desafío que es entender que entendemos. Al educar a los maestros en la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, podremos hacer cambios verdaderos. Si no lo hacemos, no podremos lograrlo. Esta debe ser una de las experiencias que deben ponerse en marcha de manera permanente y decidida. Se le desprende a esta experiencia, que seguramente este foro recuperará con precisión, sobre la importante participación de las y los docentes en esta tarea. Un segundo ámbito necesario de fortalecer es la divulgación de contenidos que permitan promover y difundir en la sociedad que el hostigamiento sexual y el acoso sexual son delitos. El verdadero desafío es la apropiación de esos mensajes para que los cambios cobren realmente la dimensión necesaria y con ello se reduzca la violencia. Así, la dimensión de estas acciones está en una reeducación libre de estereotipos y un Estado que haga posible la identificación de que los riesgos que enfrentan las mujeres, las adolescentes y las niñas en una sociedad que les es adversa y que es desigual y discriminatoria para ellas en la mayoría de las veces, para cumplir con el panorama de prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres. Debemos abordar el hecho de que es necesaria la educación y formación en materia de derechos humanos de las mujeres. El conocimiento de los derechos humanos de las mujeres hará posible atender y sancionar la violencia que se cierne sobre ellas, sobre todo con las más vulnerables, las adolescentes y las niñas. La luz que este foro arroje permitirá enriquecer otros ámbitos y con sus enriquecedores resultados podremos referirnos también a la formación del funcionario. El marco legal establece la urgencia de transformar los modelos socioculturales de conducta de mujeres y de hombres, lo que requiere un amplio programa de capacitación y profesionalización del sector público que atiende estos temas para abordar luego otros aspectos que incluyan la formulación de programas y acciones de educaciones formales y no formales en todos los niveles educativos y de instrucción, con la finalidad de prevenir, atender y erradicar conductas estereotipadas que permiten, fomentan y toleran la violencia contra las mujeres. En particular, para la Secretaría de Educación, el marco positivo establece que debe definir las políticas educativas, los principios de igualdad, equidad y no discriminación entre mujeres y hombres y el respeto pleno a los derechos humanos, y desarrollar programas educativos en todos los niveles de escolaridad que fomenten la cultura de una vida libre de violencia contra las mujeres, así como el respeto a su dignidad, entre otras responsabilidades importantes en este ámbito. En la igualdad de derechos, es necesario que las mujeres no vean limitada su autonomía y sus decisiones, su acceso a la justicia, a la salud, a los recursos económicos y ante todo a la educación. Y que desde la educación preescolar tengamos referencias de educación con perspectiva de género. Sin duda, el desafío es que la educación sea un refuerzo permanente para la igualdad de género.
Sin duda, en Sonora, para la gobernadora Claudia Pavlovich, esa es una de tantas de sus prioridades. Nos unimos así a promover el derecho a la educación para lograr los objetivos de desarrollo sostenibles de la Agenda 2030. En esta plataforma 2030, el sistema estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en Sonora se suma con acciones permanentes para garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad que promueva oportunidades de aprendizaje. Lo estamos haciendo acumulando experiencias en el objetivo de lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Y al hacerlo, buscamos que mujeres y hombres, niñas y niños adquieran las mismas competencias en la educación y superen obstáculos que la desigualdad y la discriminación les imponen. Debemos remontar las grandes desigualdades de género en el acceso y en el logro del aprendizaje y la continuación de la educación, para que las niñas en general, las más desfavorecidas, no se encuentren en adicional desventaja. Las causas estructurales que están relacionadas con la pobreza, el aislamiento geográfico, la pertenencia a minorías, la discapacidad, el matrimonio y el embarazo en adolescentes, la violencia y las actitudes tradicionales son los grandes desafíos a enfrentar. Desafíos que pasan por el tamiz de la educación y que muchas veces están antes de la propia educación, limitándola. En Sonora, el gobierno de Claudia Pavlovich Arellano ha hecho aportaciones al modelo educativo que lo refuerzan. Hoy cumplimos 3 años de gobierno y me gustaría destacar como ejemplo la entrega permanente de becas a casi 6,500 alumnos, enfatizando la dotación a niñas y adolescentes indígenas a través de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas. Estas becas no existieron los pasados 6 años de gobierno. Sin duda, este es un estímulo formidable en un panorama que en la última administración gubernamental había sido omitido. Hoy la instrucción de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano no es solo que tenga un impulso renovado, sino que crezca en la medida que se generen ahorros en el aparato institucional. En Sonora estamos haciendo la tarea en educación. Nos hemos dado la tarea en el ámbito educativo para mejorar la infraestructura educativa y la calidad en los procesos de aprendizaje de las y los niños. Buscamos abordar con el concurso de todas las instituciones las desigualdades que repercuten en las oportunidades educativas desde todos los frentes, desde la educación formal, desde la formación en el ámbito familiar, desde los espacios públicos y los entornos comunitarios, desde la capacitación amplia al funcionariado, tanto del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, desde el ámbito de los medios de comunicación, desde la capacitación permanente al funcionariado público, incluso desde los hashtags en las redes sociales, también desde el lenguaje incluyente y sobre todo con el ejemplo de una gobernadora convencida como lo es Claudia Pavlovich Arellano, en las mejores causas de la igualdad de niñas, niños, adolescentes y mujeres sonorenses por igual. Por ello, yo felicito, les agradezco, me hayan dado la oportunidad de extenderme en lo que simplemente iba a ser la inauguración de este foro, pero creo que no solamente por quienes habrán de intervenir en este foro, sino también por el auditorio que nos acompaña, bien vale la pena hacer esta serie de reflexiones. Estoy muy seguro, doctora Quiroga, que habrá de llevarse de Sonora, como creo lo hemos hecho anteriormente, muy buenas experiencias y casos de éxito que hemos alcanzado al ser gobernados por una persona que bien me lo decía usted, es una persona capacitada, responsable, sensible, que aparte tiene el atributo de ser mujer. Muchísimas gracias a todos. Dicho lo anterior y siendo el día que es y las horas que son, declaramos formalmente inaugurados los trabajos de este foro que estoy seguro, como lo dijo el maestro Víctor, dará muchísimos resultados. Muchas gracias y que Dios los bendiga.
De esta manera quedan oficialmente inaugurados los trabajos del día de hoy en voz del licenciado Miguel Ernesto Pompa Corella, secretario de Gobierno, en representación de la gobernadora del estado de Sonora, licenciada Claudia Pavlovich Arellano. De esta manera estamos llegando al final de la parte protocolaria. Agradecemos la presencia de nuestras autoridades, invitados especiales. Muchas gracias a todas y todos por su asistencia. A continuación, les comentamos que habrá un receso de 15 minutos para dar inicio con el primer panel. Vamos a proceder a la fotografía oficial para que nuestros medios de comunicación se acomoden, por favor. Y de igual manera, autoridades. Tomamos la fotografía.